Dios les bendiga una vez más. Quiero comentarles el contexto del pasaje de Mateo capítulo 23, que también ahí Jesús habla del diezmo. En Mateo 23, Jesús está dirigiéndose a los escribas y fariseos, denunciando su hipocresía religiosa. Ellos eran extremadamente meticulosos en guardar las leyes externas, como el diezmo de hierbas, menta, eneldo y comino, pero descuidaban los principios fundamentales de la justicia, la misericordia y la fe. El diezmo en el contexto del Antiguo Testamento era un mandato bajo la ley de Moisés, Levítico capítulo 27 versículo 30 y Números capítulo 18 versículo 21. Los fariseos se enorgullecían de cumplir esta práctica, incluso en los detalles más minuciosos como diezmar hierbas, pero lo hacían de manera legalista, sin tener en cuenta el corazón de la ley. ¿Qué significa? Esto era necesario hacer sin dejar hacer aquello. Cuando Jesús dice, esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello, está confirmando que el diezmo, bajo la ley de Moisés, tenía su lugar y debía cumplirse. Está confirmando que el diezmo, bajo la ley de Moisés, tenía su lugar y debía cumplirse. Sin embargo, también reprende a los fariseos porque estaban obsesionados con las prácticas externas mientras ignoraban los valores más importantes de la ley: justicia, misericordia y fe. En otras palabras, Jesús no condena el diezmo, pero señala que practicarlo sin vivir los principios fundamentales de la fe es una forma de hipocresía. La obediencia externa debe estar acompañada de una verdadera transformación de corazón. ¿Qué enseña entonces el Nuevo Testamento sobre el diezmo? El Nuevo Testamento no ordena específicamente el diezmo como una obligación para los creyentes bajo el nuevo pacto. Más bien, el énfasis está en, punto número 1, la generosidad voluntaria. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Segunda de Corintios capítulo 9 versículo 7. Este principio destaca que nuestras ofrendas deben ser una expresión de gratitud y generosidad, no una imposición. Punto número 2. La administración sabia de los recursos. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Lucas capítulo 16 versículo 10. Punto número 3. Cuidar de los necesitados y apoyar la obra de Dios. Si alguno tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Primera de Juan capítulo 3 versículo 17. Entonces, ¿por qué Jesús menciona el diezmo aquí? Jesús está hablando dentro del contexto de la ley de Moisés, que todavía estaba vigente en ese momento. Su audiencia eran fariseos y escribas que vivían bajo esa ley. Por eso afirma que no debían dejar de cumplir con el diezmo, pero les recuerda que había valores más importantes que estaban descuidando. Bajo el nuevo pacto, el enfoque ya no está en una obligación legal como el diezmo, sino en una vida de generosidad, amor y justicia que fluye del corazón transformado por el Evangelio. Para reflexionar, el principio subyacente sigue siendo relevante hoy. Nuestras prácticas religiosas no deben ser solo externas, sino una expresión de un corazón
rendido a Dios. Si alguien decide dar un porcentaje fijo como el diezmo, como parte de su generosidad, está bien, siempre y cuando no se haga por obligación o para ganar mérito, sino como una respuesta de gratitud hacia Dios.